apellida Robert Wintemute. Bueno, profesor de Derechos Humanos de King's College London, experto en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, participó como perito sobre estándares internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Gracias por su asistencia, doctor Robert. Quisiera agradecerle a la Corte por el honor de poder participar en la audiencia pública histórica de hoy. Mi respuesta a la Corte, a la primera y la segunda, es sí, es una discriminación directa basada en la orientación sexual, darle una exclusión a las parejas de la institución legal del matrimonio civil, bien sea que sea el texto del Código Civil o una decisión de un juez o una notaría quien las esté excluyendo. Es importante que no es una decisión del Tribunal de los Derechos Humanos pedir la autorización de los matrimonios de igualitaria, pero en cualquiera de los casos la Corte Constitucional no debe esperar por esta decisión. Los derechos humanos, los tribunales establecen unos mínimos estándares en muchos países, 47 en el caso de los Cortes Europeos de Derechos Humanos y 23 en las Cortes de Derechos Humanos Interamericanas. Solamente en un país tiene la decisión de definir los estándares en su país, en las Cortes Nacionales. El comité en Johnson versus Nueva Zelanda en 2002 debería ser no una sorpresa, dado que dando a las parejas que en el momento se les permitió casarse solamente en un país, en los Países Bajos. Hoy en día el comité ha llegado a la misma conclusión, dado que en 168 países son miembros de estas Cortes de Derechos civiles, pero solamente el 15 permite que se haya matrimonio igualitario. La Corte de los Derechos Humanos decidió en Schulz versus Kopf en Austria 2010 que el texto sobre los derechos al matrimonio en el artículo 12 es casi idéntico al artículo 17.2 de los derechos humanos de la Convención Americana. No es más, en cualquier circunstancia, una limitación para el matrimonio entre dos personas del sexo opuesto. El artículo 12 aplica para las parejas del mismo sexo, pero no se ha violado todavía porque no hay suficientes países en Europa que hayan cambiado las leyes. El número de las parejas que pueden casar del mismo sexo son entre el 14 y el 30% de los países del Consejo Europeo. Están entre Finlandia, Irlanda, Eslovenia, ya está ejerciendo. En la Corte Europea ha alcanzado la mayoría en el artículo del 224 de 47 miembros estados han permitido el matrimonio igualitario. Sin embargo, el 21 de julio de 2015, la Corte Europea legisló que Olaria versus otros en Italia tenía que darle la disponibilidad de matrimonio y que lo había incumplido dado la protección de la unión. Un factor clave fue la falla del Parlamento Europeo para implementar en el 2010 la decisión de la Corte Constitucional italiana llamando a la alternativa al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. En lo contrario, la Corte Europea en Derechos Humanos en la Corte Interamericana en Atala versus Chile en 2012 decidieron que la Convención para cambiar las leyes y la Corte dijo que la falta de consenso con relación a las minorías sexuales no se podía considerar como un argumento válido para la restricción de los derechos humanos, y el hecho de que ésta sea un problema controvertido en algunos sectores y países y no es necesariamente un asunto de consenso no puede llevar a esta Corte a abstenerse de tomar una decisión. Dada la conclusión de las Cortes Interamericanas que el derecho de las personas no se debe rechazar o restringir bajo ninguna circunstancia basándose en su orientación sexual, es muy probable que encuentren una violación al artículo 17.2 de la Convención Americana cuando se tenga una exclusión de la opción del matrimonio igualitario. Lo expresado en el artículo 17.2 dice que las condiciones de requerimiento de las leyes domésticas no deben tener ninguna discriminación establecida en la Constitución, en la Convención Americana, lo cual lo hace más probable. La Carta Constitucional en Colombia tiene la opción de evadir leyendo un hombre y una mujer y con de procrear fuera del artículo 113 del Código Civil y leyendo en
comillas, dos personas. El hecho de que el artículo 42 de la Corte Constitucional de Colombia les dé la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio no es un obstáculo para interpretar el artículo 42 en luz del artículo 13 y los derechos de la igualdad. El artículo 42 es más cercano a la Constitución de Brasil y España, donde las parejas del mismo sexo se han podido casar sin ninguna enmienda en la Constitución, y en Honduras dice se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en Uganda, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido. En lo contrario, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue silenciosa en Overfield, la Corte Interamericana y Europea de Derechos Humanos y la Corte Constitución de Sudáfrica y la Corte Suprema de Canadá y California aplican estricto escrutinio a la ley y al tratamiento en las parejas del mismo sexo. Cuando las personas sobre el matrimonio civil son excluidas, es claro que no la tradición, ni las creencias de la mayoría, ni la asistencia de terceros para procrear son justificaciones suficientes para excluirlos. Pero la Corte Europea de Derechos Humanos en la Corte Suprema de los Estados Unidos en Overfield han hecho claro que el derecho a casarse no requiere ninguna capacidad de procrearse, y no tengo ninguna duda que la Corte de los Derechos Humanos va a estar de acuerdo. Volviendo a la tercera pregunta de la Corte, sí, la Corte es competente, y es cierto que afuera de los Estados Unidos los accesos igualitarios al matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero el legislador casi siempre involucra a las altas cortes. Pero esto básicamente es un asunto de una tradición constitucional, política y cultural de cada país con relación a las mejores formas de quitar la discriminación de la legislación. No es un asunto de las cortes traer en los países de la ley común y los legisladores cuando se está hablando de los derechos civiles. En el país, en la patria, en la ley común del Reino Unido, la ley no tiene poder constitucional para derribar la discriminación en la legislación. Por lo tanto, se tuvo que introducir la equidad por una ley del Parlamento. En muchos países civiles, las Cortes tienen el poder constitucional para invalidar la discriminación en la legislación. En Europa, el modelo de la acción legislativa con relación a los Países Bajos en el 2000, y la mayoría de los países han seguido este modelo, pero la decisión de la Corte Constitucional en un solo país podría cambiar este modelo, especialmente después de Overfield y Oliari. La Corte Constitucional de Portugal llegó muy cercana en el 2010 cuando decidieron no introducir la igualdad en el matrimonio, pero disintieron 2 de 5 jueces, y un reciente referendo en Irlanda fue el resultado de unas condiciones inusuales en la política. Bien sea la Corte Suprema o el legislador pueden terminar la exclusión del matrimonio de parejas del mismo sexo. Pero ¿cuál es la tradición en Colombia constitucional? Tal vez el mejor ejemplo es la decisión en la Corte de 1997 con la decisión de asistir a las personas para la asistencia en la eutanasia. La primera vez de este tipo en el mundo. La Corte tomó el liderazgo y no esperó a que el Congreso actuara. En otras cortes o decisiones de derechos humanos ni tribunales de derechos humanos. De hecho, la Corte de 1997 tuvo una decisión que recientemente inspiró a la Corte Suprema de Canadá para darle la asistencia a poder morir con la eutanasia el 6 de febrero de 2015. El derecho es igual en 2004 al matrimonio de las parejas en la Corte Suprema de Canadá ha inspirado a Colombia para hacer lo mismo. Si el gobierno federal decide apelar los juicios de 2003 en Ontario y la Corte Suprema de Colombia y los derechos de esto, y debido a que el gobierno ha decidido no apelar, la Corte Suprema se refuta a contestar esta pregunta en 2004, y la igualdad de matrimonio fue introducida en la ley del Parlamento en Canadá en 2005. El ejemplo más persuasivo de la Corte Constitucional en Colombia es la Corte Constitucional en Sudáfrica en 2015, que declaró claramente que si el Parlamento de Sudáfrica fallaba pasando la ley de parejas del mismo sexo dentro de un año, automáticamente se les permitirá casarse.
tenían los derechos a tener este derecho al matrimonio. La Corte Constitucional ha sido bastante paciente con el Congreso de la República, que ha tomado 4 años para aprobar una ley y no se ha hecho nada. La cuarta pregunta: si la Corte Constitucional permite acceso igual a las parejas para el matrimonio, una relación contractual no surge y no existe ningún precedente en ninguna parte del mundo que yo conozca que una corte como un legislador crea una relación civil contractual separada para las parejas con un nombre diferente a matrimonio civil. En cambio, garantizan igual acceso a las instituciones legales existentes para el matrimonio civil, especialmente cuando los legisladores han fallado en fallar y en crear unas relaciones contractuales separadas como otras diferentes a matrimonio civil. Cada unión civil o asociaciones domésticas o civiles o registradas se han creado por el legislador y no por una corte. Para concluir, yo quisiera resaltar a Zapatero, el primer ministro en España. Una sociedad decente es en español. Es aquella que no humilla a sus miembros. En el 2005, el Parlamento español, de hecho, decidió que era una humillación este matrimonio, y el Congreso de la República se ha refusado a tener esta humillación. En los Países Bajos, de pronto representan solamente el 2 o el 3% de todas las parejas, y la Corte Constitucional tiene el poder y el deber de terminar con esta humillación. Yo le pido a la Corte que interprete la Constitución en Colombia para requerir un acceso igualitario para el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, y haciéndolo eso pueden garantizar una equidad con su derecho legal y garantizar que sus vidas serán más felices y terminar con una discriminación de siglos. Muchas gracias al profesor Robert Wienbiu.